lo empecé. Ok, ya está. Ya se está grabando. Adelante, maestra. Buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan en esta transmisión. Quiero brindarles la más cordial bienvenida a nombre del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral, el magistrado Jaime Vargas Flores, a esta conferencia virtual denominada Violencia de Género desde la perspectiva de los derechos humanos, que nos impartirá la maestra Laura Gutiérrez López. Muchas gracias, maestra. Ella es capacitadora de la Unidad de Enseñanza y Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California. A continuación, le voy a solicitar a la licenciada Rosa María Geraldo, titular de la Unidad de Derechos Humanos y Género, que nos comparta la semblanza curricular de nuestra expositora. Maestra, nuevamente bienvenida. Muchas gracias. Adelante, Eli Geraldo. Sí, gracias, magistrada. La reseña curricular de la maestra Laura Gutiérrez López. Ella es originaria del municipio de Tecate, Baja California. Estudió la licenciatura en Trabajo Social y de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California. Cursó la especialidad en el nuevo sistema de justicia penal y culminó sus estudios en la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Ibero de Tijuana. Laboró de 1991 a 1997 en la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California. Se ha desarrollado en la defensa de los derechos humanos en el Centro de Apoyo al Migrante en Tijuana y Ciudad Juárez, Chihuahua. En el 2013 fungió como directora del Instituto Municipal de la Mujer en el municipio de Tecate, Baja California, y actualmente labora en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el municipio de Tecate, Baja California. Como docente laboró en la Universidad de las Californias y en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. En 2016 fue asesora de la Comisión de Equidad de Género en Tecate y de 2005 a 2012 abogada litigante. Defensora de derechos humanos y activista feminista, ha participado en diversas organizaciones de la sociedad civil desde 1991 a la fecha, siendo algunos de ellos la Red de Mujeres de la Península de Baja California, fungiendo y actualmente forma parte de Mujeres Unidas Olimpia de Gog AC en el municipio de Tecate, Baja California. Bienvenida, maestra, de nueva cuenta, y ahora sí que le damos ofrecemos una disculpa a todo el público en general. Tuvimos unos inconvenientes técnicos por los que esta conferencia pues únicamente se está grabando vía Zoom con el personal de aquí del tribunal. Se va a compartir posteriormente por el canal oficial de YouTube para que tengan acceso de la información tan valiosa que nos va a compartir la maestra Laura. Y posteriormente, si tienen alguna pregunta, alguna participación, podrán hacerlo libremente pues en los comentarios del video que se suba con posterioridad. Les agradezco a todos los compañeros que nos hacen el favor de estar aquí presentes en esta conferencia. Y pues adelante, maestra Laura, está a su disposición el micrófono y pues la pantalla. Adelante. Muchas gracias y bueno, buenas tardes. Les agradezco la invitación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, vamos a iniciar la presentación del tema que vamos a ver el día de hoy, que es violencia de género desde la perspectiva de derechos humanos. Voy a compartir pantalla. Si me dan chance, por favor, de compartir pantalla para guiarme con una presentación que realicé. Así es como de repente no me voy. Ahora sí, como dicen, no agarro camino. Y bueno, comentarles, que si tienen alguna duda, pregunta, aproximadamente mi exposición durará unos 45 minutos para tener oportunidad de dudas, preguntas, comentarios, y pues poderlos en este mismo momento resolver y que esperemos que sí. Entonces, sí,
Sí, ya están aquí moviéndole para Para compartir la ponerlo. pantalla. Sí, permítame un segundo. Ok, está bien. Y bueno, el tema que vamos a ver hoy, que es violencia de género, es un tema que no es nuevo, pero es un tema que ha ido avanzando con el paso de los años de una manera muy lenta. Y también este tema de la violencia de género es un tema desde el 2011 con la reforma constitucional en el artículo primero, pues hoy es de carácter obligatorio, ¿no? De carácter obligatorio su aplicación, su comprensión, por supuesto, para para todas las autoridades, todas. Estamos hablando de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno. Hablo del poder ejecutivo, legislativo, el judicial y por supuesto los ámbitos que son federal, estatal y municipal. Esto es importante porque entonces se ha visto la necesidad de la actualización, pero también de la capacitación permanente en estos temas, porque los conceptos de género, como lo vamos a ver ahorita, son conceptos que a lo mejor son fáciles de entender, de comprender, pero son conceptos que tienen que ver con procesos personales. Y ahorita me voy a explicar bien por qué son procesos personales, ¿no? La violencia de género es una teoría. Cuando hablemos de género, no voy a hablar desde el punto de vista gramatical, eh, ellos, ellas, no es, el concepto de género no es ese, es una teoría. Es una teoría sobre todo que han desarrollado académicas y activistas por los derechos humanos y una mirada feminista en todo lo que tiene que ver con la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Y esta teoría empezó a tener mayor fuerza, digamos, en los años 60, en los años 70, y hay muchas autoras en aquellos años, a mí, sobre este tema. A mí me gusta mucho una que se llama Simone de Beauvoir, ¿no? Ella es una mujer que ya murió, que es francesa. Me voy a brincar esto, que es francesa. Bueno, aquí la tengo a ella, Simone de Beauvoir. Es una mujer francesa y que ella escribió varios libros, entre ellos uno es El segundo sexo, así se llama, y ella tenía una gran interrogante. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón por la que las mujeres somos discriminadas? Porque, pues, ¿por qué discriminadas? Porque las mujeres no laboraban, porque las mujeres no iban a la escuela, no votaban. Es decir, ¿por qué las mujeres, todas las mujeres, nuestra obligación es la casa, los hijos, las labores domésticas? Y en relación con el varón no lo hace, es decir, el varón tiene otra tareas, otros roles. Por ejemplo, él es el que va a trabajar, él es el político, es el que gobierna, es el que hace las leyes, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la economía y la política lo hace el varón y nosotros prácticamente estamos en nuestra casa sin estudiar, sin trabajar, em, sin ningún desarrollo profesional, solo el ver la crianza de los hijos y las labores domésticas. Entonces, esta pregunta que se hace Simone de Beauvoir, para poderla entender, la comparó con la situación del esclavo. ¿Por qué una persona de color oscuro en la piel, se le considera esclavo? ¿A quién se le ocurrió que una persona de piel oscura tenía que ser un esclavo? Bueno,
Bueno, pues se le ocurrió a un hombre y a un hombre blanco. A un hombre blanco que miró a otro hombre de color oscuro en la piel y lo consideró sucio, feo, malo. Es decir, entonces, por esa característica física, natural, digamos, lo consideraron que debía ser esclavizado, ¿no? Una persona que estaba a tu disposición sin que le pagaras y que igual podías matar a un esclavo, no pasaba nada porque no por su color de piel, no era nadie. Así, no era nadie. Bueno, esa situación del esclavo, Simone de Beauvoir la traspasó a las mujeres. ¿Por qué las mujeres somos discriminadas? Porque somos mujeres. ¿Y cuál es la característica de las mujeres en relación de diferente con el varón? Bueno, un hombre de color blanco, de color oscuro en la piel, era evidente la diferencia. Y una mujer, físicamente hablando, ¿cuál es su diferencia? Bueno, la diferencia es que las mujeres podemos parir hijos. Así es, podemos tener hijos. Esa gran diferencia, es decir, de una característica biológica, de una característica natural, entonces el hombre decidió que las mujeres, como podían tener hijos, debían de criarlos, cuidarlos y hacer todas las labores domésticas de la casa. Hay muchos estudios muy interesantes donde hablan de que algún día, hace muchos siglos, hubo un matriarcado. Y entonces también hay muchas teorías que dicen que no lo existió. El matriarcado no existió. ¿Por qué no existió el matriarcado? Porque según la antropología, hace siglos y siglos atrás, con el tiempo que conocemos nosotros, de la era donde había mamuts y demás, las mujeres también cazaban. Anna Garden, esa es una autora, si ustedes la quieren consultar, ella habla de que las mujeres después de parir, ¿no? Tener a sus hijos, ellas después salían a cazar, pero eso no significaba que hubiera un matriarcado, ni que por las mujeres tener a los hijos eran como veneradas, eso tampoco, eso fue posterior. Y entonces Anna Garden dice, ¿cuándo nace esta idea de que las mujeres son inferiores? Nace esta idea con la escritura. A partir de que se da la escritura, se da la idea de que las mujeres somos inferiores. Y el tema de la inferioridad de las mujeres, ¿no? Somos mujeres, somos inferiores, se fue perpetuando a través de las instituciones en la sociedad y a través de la escritura. Esto es importante porque la cultura ha ido perpetuando a través de todas las instituciones. Cuando hablo de instituciones, no hablo solo de la familia, porque dicen, bueno, es que yo, mi familia, no es la familia únicamente la que reproduce estos estereotipos de inferioridad, sino también la iglesia, sino también la escuela, el trabajo, las leyes, el gobierno, los medios de comunicación. Es decir, es todas las instituciones que conforman una sociedad. Y bueno, yo les traigo un ejemplo. Un ejemplo tiene que ver con Rousseau. Rousseau es fue un gran filósofo y para mucha gente un gran pedagogo. Y dijo Rousseau dentro de su teoría, fíjense bien, esto es textual de Rousseau, las mujeres, dijo Rousseau, no es para nada mi pensé ni coincido con él, pero dijo él, las mujeres no pertenecen al orden de lo público político, sino al doméstico privado. La educación de los niños debe estar orientada a permitirles la mayor actividad posible para que experimenten el mundo a través de sus sentidos y funciones. Es decir, al niño hay que dejarlo libre, que juegue, que brinque, que salte, que suba los árboles, que baje los árboles. Incluso en la adolescencia
Pues la libertad sexual para los varones es mucho más libre que para las adolescentes mujeres, ¿no? Las adolescentes mujeres en su libertad sexual, pero no hay, es decir, no hay libertad sexual. Bueno, ustedes van a decir, bueno, los tiempos cambiaron. Bueno, ahorita vamos a ver qué tanto han cambiado, ¿no? Y también dijo Rousseau, la situación de la mujer debe encaminarse a su naturaleza, a su biología. ¿Cuál es? A tener hijos. Y la naturaleza del hombre es distinta de la mujer, dijo Rousseau, por lo que su educación debe ser diferente. Uno, el hombre, es activo y fuerte, y el otro, o sea, la mujer, pasivo y débil. Este pensamiento, como este pensamiento, hay muchísimos pensamientos de gente ilustre, de grandes filósofos, donde denostaban a las mujeres. Y bueno, todos conocemos, bueno, no todos, pero bueno, en Roma existió la figura del pater familia. ¿Quién era el pater? Un hombre, un hombre. Un hombre que era dueño de su terreno, era dueño de su patrimonio, pero también de su mujer y de sus hijos. Es decir, si el pater decidía matar a su esposa o a sus hijos o venderlos o quemarlos, bueno, pues el derecho romano no lo castigaba. Era el pater y tenía derecho y podía hacerlo. De pater, precisamente de ahí viene el término del patriarcado. Es decir, cuando comentamos vivimos en una cultura patriarcal, eso significa que son los hombres, que son los varones, los que oprimen a las mujeres. Y esta cultura patriarcal, bueno, pues es una cultura patriarcal que a través de la teoría del género, que les decía, ¿qué significa género? Bueno, el género es cómo nos construimos socialmente y culturalmente. ¿Cómo nos construimos? ¿Cómo nos construye la sociedad? Social y culturalmente. ¿Cómo nos construyen nuestros padres desde chiquitos, a todos, a hombres y a mujeres? El género no es un tema de mujer, porque las mujeres no solamente estamos educadas de esta forma, sino también los varones. Es decir, cuando yo les planteo la causa, que Simone de Beauvoir dijo, la causa de la discriminación hacia las mujeres es que podemos tener hijos. Y entonces la teoría de género es que efectivamente a partir de esta cuestión biológica, a las mujeres les dieron roles, tareas que hacer en la sociedad, estereotipos o prácticas, creencias que una mujer debía de hacer, pero también tareas, roles, costumbres, creencias, lo que un hombre debía de hacer. Y entonces nos construyen a los dos, a hombres y a mujeres. Entonces, cuando hablemos de un concepto de género, no estamos hablando solamente del tema de mujeres, estamos hablando de hombres y mujeres. Y yo lo recalco mucho porque de repente, ay, es un tema de mujeres. No, este es un tema de hombres y de mujeres, de la sociedad. Y bueno, aquí es donde vamos a hablar de los roles y los estereotipos de género. Los roles, bueno, los roles son como las tareas que nos tocan hacer. Por ejemplo, la tarea de las mujeres de las labores domésticas, por ejemplo, ¿no? Ese es un rol que hoy estamos tratando como que a través de una ley de cuidados, no sé si ustedes han estado escuchando, que ya se está trabajando en la Cámara de Diputados una ley de cuidados, así se llama. ¿Qué significa eso? Que las mujeres no nacemos para barrer, trapear, lavar trastes, hacer de comer, etcétera, etcétera. Por supuesto que no, que eso también lo pueden hacer los varones, ¿no? Y ese rol que le dan a las mujeres de estas labores, ese es un rol que la costumbre ha dado, pero eso no significa que los hombres no lo puedan hacer. Como los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos? Son creencias, ¿no? Creencias que nos han educado, inculcado, que nos han dicho, que hemos aprendido en la casa o en la iglesia o en el trabajo o en la escuela,
Estos estereotipos de género, por ejemplo, estos solamente son unos ejemplos. Las mujeres son débiles, las mujeres son pasivas. Bueno, decían unos, bueno, débiles de carácter no son, pero físicamente sí son. Bueno, yo debo decirles que ni físicamente. Es decir, ¿por qué? Porque si a una mujer, desde chica, por supuesto, le ejercitas, los músculos de un hombre y una mujer son iguales. Tú ejercitas un cuerpo desde chiquito, como a los hombres les han permitido la mayor actividad posible, y entonces tú vas a tener una mujer que fortalezca sus músculos y que puede ser tan fuerte que un hombre. Y bueno, ya hay ejemplos de eso, ¿no? Las mujeres que están en las competencias de levantamiento de pesas, por ejemplo. Son cuerpos entrenados, son cuerpos que se someten a un entrenamiento, dieta y demás, igual que un varón, igual una mujer, puede ser fuerte. Y ese es un estereotipo, las mujeres no somos débiles, somos pasivas, nos han enseñado a ser pasivas, ¿no? Han enseñado a callarnos, nos han enseñado, las mujeres calladitas, ¿no? Es decir, nos han enseñado, pero eso no significa que lo seamos, que no podemos ser calladas, que los hombres son agresivos o que los hombres son corruptos. Los hombres en su mayoría son enseñados a ser agresivos, a no dejarse, a pelear, ¿no? A pelear, si no resuelves un problema con palabras, los hombres resuelven los problemas a golpes, ¿no? Y esa es una tendencia de los hombres a ser agresivos, porque los han enseñado a ser agresivos. Los hombres no lloran. Si lloras, eres una marica. Estos son temas importantes, porque cuando yo les decía que son temas de hombres y mujeres, a esto me refiero. ¿Los hombres son corruptos? No. Las mujeres también son corruptas, ¿no? Bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? Hay una gran lideresa de un sindicato, ¿no? De maestros, por cierto. Y entonces en los estereotipos vemos estas cuestiones de que los hombres son racionales, es decir, que ellos usan la cabeza, piensan con la cabeza, y las mujeres somos emocionales, que lloramos y que, bueno, que por todo lloramos. Estos son estereotipos porque nos han enseñado, es decir, a las niñas, a las mujeres nos han enseñado cómo a permitirnos expresar, a llorar libremente. A los hombres no. A los hombres no les permiten llorar. Por eso cuando los hombres son adultos no saben llorar, no saben expresar sus emociones, no saben ser cálidos. Les cuesta mucho trabajo abrazar porque no les han enseñado, contrario a nosotras las mujeres, que nos han enseñado. ¿Qué significa esto de enseñar? Eso es lo que tiene que ver con género. Es cómo nos construimos, cómo nos construyen desde chicos. Y hay cuestiones difíciles de género porque son procesos personales. O sea, primero hay que como reconocer en uno cómo hemos sido educados, ¿no? Por toda la sociedad. Y entonces en ese sentido habrá que reconocer si nosotros tenemos estereotipos de género o no, o como si pensamos en algunos aspectos importantes que tienen que ver con el quehacer público, tiene que ver con nuestra forma de pensar. Y entonces a veces hay funcionarios públicos que resuelven los problemas a partir de su criterio personal, a partir de lo que les educaron o lo que piensan que es lo mejor. Pero aquí ese es el tema, de que es un tema cultural. Por eso ha sido necesario como aplicar este tema de capacitación de género. Y para entender qué es la violencia de género, por supuesto que tenemos que entender todo el concepto de género como una construcción sociocultural, que nos traen roles, estereotipos, creencias, costumbres de lo que debe ser una mujer y debe ser un hombre. Entonces, la violencia de género, voy a utilizar una definición de Marcela Lagarde, que ella es una académica, y ella define así la violencia de género. Es una política patriarcal. Fíjense bien, política patriarcal, ¿no? Es algo sistemático. Una política es algo sistemático, continuo,
es estructural, de dominación estructural. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que está constituido por todas las instituciones de nuestra sociedad, que está basado en el sexo y la sexualidad. El sexo y la sexualidad tienen que ver precisamente con la cuestión biológica y contribuye a reproducir el dominio, la opresión y la supremacía del hombre hacia la mujer. A reproducir. Este poder del hombre hacia la mujer se ha reproducido por siglos, siglos y siglos. Y siglos. Claro, ha ido cambiando. Por eso es tan lento el cambio. Porque hay otra autora que se llama Rita Segato, porque dicen que el tema de género, ella también lo quiere entender como en que no hay relaciones iguales entre hombres y mujeres. No hay. Y para ella, el término de desigualdad le parece que le queda corto. No solamente somos desiguales en oportunidades entre hombres y mujeres, dice Rita Segato, porque hay un ADN, así lo llama ella, en los procesos de construcción de hombres y mujeres que consideran que los dueños de los cuerpos y las vidas de las mujeres son los varones. Es decir, todavía en nuestra sociedad hay gente que piensa que ella es mi mujer, ella es mi esposa, ella es mi novia, o sea, es mía, es mi propiedad, es mi objeto, ¿no? Y ella va a donde yo autorizo y ella se pone lo que yo decido y ella dice lo que yo creo que es lo correcto y ella, es decir, ella no tiene vida propia, ella no tiene pensamiento propio, pareciera que no, porque yo no sé si ustedes han escuchado esta frase, o eres de mía o no eres de nadie, ¿no? Es decir, este concepto de dueñidad del cuerpo de una mujer por el hombre. Hay personas con ese atrevimiento, ¿no? Yo así le llamo, de decidir sobre el cuerpo de las mujeres, de decir qué es lo que ella va a hacer o no va a hacer. El tema del aborto perfectamente encaja en este tema de dueñidad. O sea, hay sectores de la sociedad que se dicen dueños de los cuerpos de las mujeres y si una persona considera que está mal el tema del aborto, entonces las demás no lo deben hacer porque ella lo piensa de esta manera, ¿no? Es un tema personal. Bueno, esto aplica porque quien no esté de acuerdo en que la persona dueña de su propio cuerpo decida qué hacer con su cuerpo, la otra persona que no está de acuerdo y que decide sobre el cuerpo de los demás, pues sí puede ser objeto de violencia. Es decir, ¿quién va a violentar a quién? Pues si alguien desacata este pensamiento de dueñidad, entonces debe ser castigada. En el tema de tema de Rita Segato, ella lo atribuye mucho a un estudio que hizo con hombres sentenciados por el delito de violación en Brasil. Hizo un libro muy interesante. En este estudio, en esta investigación que hace Rita Segato, ella establece que la causa de la violación por parte del agresor no fue el líbido sexual. No, fue considerar que esa mujer desacató una norma que debía de cumplir, como un horario, por ejemplo, un horario que las mujeres deben estar, una vestimenta que las mujeres deben de traer. Si tú cometes el desacato a ese estereotipo, entonces yo te voy a castigar porque lo has desobedecido. En ese sentido, la violación es un castigo para la mujer que se subordina, que se deja de subordinar. Este es interesante, después si quieren les comparto el título del libro, ahorita no lo recuerdo bien, pero es interesante porque entonces
la violencia de género ya está definida en la ley de acceso y pensemos en modalidades y tipos. Esa es la violencia de género, ya está establecida. Y cuando hablemos de modalidades, pensemos en el lugar, en el dónde, y en los tipos, en el cómo se da esa violencia. Y entonces, modalidades es en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en las instituciones de gobierno, en la violencia institucional, hay una violencia política, hay una violencia escolar y una violencia feminicida. Los tipos, ¿qué tipos? Puede ser físico, psicológico, sexual, patrimonial, económico, obstétrico, digital, mediático. Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, a la física solamente se puede dar en el familiar o en el laboral. No, regularmente en la violencia familiar podemos encontrar varios tipos de violencia, pero también en la laboral, pero también en la violencia institucional. O sea, un tipo puede darse en cualquiera de los lugares, en cualquiera de las modalidades, o pueden ser dos, o pueden ser tres, o puede ser una, ¿no? Por ejemplo, hay la violencia familiar, también puede ser básicamente psicológica, ¿no? No física, nada más puede ser psicológica. Esta es la violencia de género con sus tipos y modalidades. Y entonces, esto es importante porque debemos conocer cómo actúa el derecho y a partir de qué criterios. Es esencial que al derecho, a nuestras leyes, lo cruce el concepto de género, ¿no? ¿Cómo cruza el concepto de género a las leyes? Bueno, las leyes han sido también, como parte de este patriarcado, una relación de poder. Y un ejemplo de ello lo podemos ver cómo a partir de los años 90 de este siglo se empieza a considerar delito la violencia familiar. Hay otro tema muy interesante donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claro, es una sentencia que ya cambió, pero tal vez ustedes recordarán cómo no consideraban delito de violación entre los cónyuges, sino como un ejercicio indebido de un derecho, ¿no? Esto ya cambió, la Suprema Corte de Justicia cambió, nuestro Código Penal, de hecho, ya cambió en este tema, y hay una aportación importante que no quiero dejar de mencionar, que es la aportación del movimiento feminista en contra de la violencia hacia las mujeres. Ha sido un movimiento que ha luchado, pedido, exigido, participado, presentado, pero también ha estudiado. Ya ha hecho propuestas interesantes precisamente para develar esta naturalidad de la violencia hacia las mujeres. Una naturalidad que hace 30 años todavía se practicaba con nuestros abuelos, ¿no? Es decir, que el abuelo le pegara a la abuela era natural, en todas las familias pasaban, en todos los matrimonios, ¿no? Era algo natural. Y eso es importante, este movimiento, porque gracias a ello se han cambiado muchas leyes en el mundo, ¿no? Porque se ha reconocido que hay un derecho a la igualdad con el varón. El derecho humano, el derecho a la igualdad es un derecho fundamental para poder entender entonces la desigualdad, la falta de oportunidades y la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. El concepto de igualdad está ya muy claro desde el 48 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Pero además en mucha normatividad internacional, pero muchísima. Yo les traigo algunos ejemplos, que a lo mejor ustedes ya los conocen, pero por ejemplo está la CEDAW, que se le conoce como la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU. Esto fue en 1979 que México la suscribió y que México tiene que dar informes cada 4 años sobre el avance de estos temas. Hay una conferencia de Viena del 91 que es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque por primera vez en las leyes se consideró que la violencia hacia las mujeres era una violación a sus derechos humanos.
Y entonces, a partir de la Conferencia de Viena, pues por supuesto que han cambiado muchas legislaciones. Y me parece importante rescatar aquí nada más, casi no me gusta leer mis presentaciones, pero bueno, a mí esta me parece importante leerlo porque es cómo consideró la Conferencia de Viena la violencia hacia las mujeres. La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de sus derechos y libertades. Es fundamental entender este concepto de Viena, pero también, por si no hiciera falta algo, esta Convención Belén do Pará, que habló sobre la violencia hacia las mujeres y la obligación de los estados, precisamente para modificar sus prácticas, sus estereotipos y legislaciones, para promover la igualdad a las mujeres y en contra de la violencia. Y entonces dijo ella, bueno, la Convención Belén do Pará te dice, ¿qué es la violencia? Bueno, es cualquier acción o conducta basada en su género. Y volvemos al concepto de género, ¿no? Y lo dice la Convención Belén do Pará. ¿Por qué es tan importante entonces entender el concepto de género? Porque toda nuestra legislación internacional también lo contempla. Y Belén do Pará es además retomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todos aquellos casos que le han llegado de las situaciones de México, por ejemplo, la sentencia de Campo Algodonero, uno de los, aparte de la Convención Americana de Derechos Humanos que retomó para dictar una sentencia en contra del gobierno mexicano en el 2009, resulta que también toma a la Convención Belén do Pará en ese sentido, ¿no? Hoy tenemos una obligación como gobierno de los objetivos de desarrollo sostenible, que también le llaman la Agenda 2030, pero en nuestro objetivo número 5 está la igualdad de género, ¿no? Y bueno, tenemos un sinnúmero de leyes que aquí están, empezando de nuestra Constitución, la Ley General de Acceso, la Ley General de Igualdad, la Ley General de Niñas, la Ley General de Víctimas. Y hay unos datos de la violencia de género porque a mí en todas las conferencias, por eso lo traigo, me han dicho, bueno, pero es que las cosas ya han cambiado, ya las mujeres ya estudian, ya trabajan, ya nos gritan, etcétera. Entonces, bueno, ese tema de la violencia de género como que ya, ¿no? Como que es un tema de moda, como que es un tema que va a pasar. No, el tema de la violencia de género no es un tema de moda, ni es un tema de que va a pasar. ¿Por qué no es un tema de moda? No solamente porque lo contempla la legislación internacional, sino porque es un problema vigente. Y estos son datos estadísticos oficiales de INEGI y de el secretariado. Por ejemplo, nos dice el ENDIRI, que es una encuesta que hace INEGI, que el 66% de las mujeres en Baja California han padecido por lo menos un incidente de violencia en su vida. De enero a julio del 2020, del año pasado, el delito de corrupción de menores en Baja California ocupa el primer lugar a nivel nacional con el registro 137 denuncias. Esto es importante. Y de enero a julio del 2020, el delito de trata de personas, que es un delito muy grave, a nivel nacional ocupamos el tercer lugar con 19 denuncias. Entre paréntesis, se considera un delito de la mayor ganancia más que el narcotráfico. De enero a julio del 2020, el delito de violación ocupa el quinto lugar a nivel nacional con 499 denuncias. Y aquí están unas estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo sobre la violencia familiar en Baja California. Estos son carpetas de investigación, denuncias que se presentan y en 2016 tuvimos 8,121 denuncias por violencia familiar. En 2020 terminamos con 10,000.
La barra más chica al final son de enero a junio de este año. Ya vamos 5,000. De enero a junio y hay 5,895 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar. Pues miren, ustedes podrán observar que la violencia familiar no está disminuyendo, está creciendo. Y la violencia familiar por municipios, yo lo traje aquí dividido, Tijuana el 50% y Mexicali el 31%, Ensenada con el 10%. Los homicidios dolosos son las muertes violentas de mujeres y los feminicidios. Yo los sumé las dos datos del 2016 a 2020. ¿Por qué los sumé los homicidios dolosos? Bueno, porque hay una sentencia de la Suprema Corte en caso Mariana Lima en que establece que toda muerte violenta de una mujer debe iniciar su investigación como feminicidio. Y en ese sentido debe de considerarse feminicidio. No lo está haciendo nuestro gobierno de Baja California. Por eso yo hago la suma. Entonces, en el 2016 tenemos 144 feminicidios y en el 2020 tuvimos 287. Es decir, hay un incremento, ¿no? En 2019 vemos que bajó un poquito, pero volvió a subir desgraciadamente en el 2020. Voy a concluir. Yo espero que ustedes puedan concluir conmigo en este tema. La causa de la violencia de género es una política patriarcal y es estructural. Hay una causa de la violencia y no es el alcohol, no es las drogas, ¿no? Es una política patriarcal y es estructural. Y con estructural significa que son todas las instituciones de nuestra sociedad, ¿no? Esa es la causa. Entonces, hay que identificarla porque solamente a partir de entonces podemos tener como más claridad de cómo resolverla. Hoy tenemos, mi segunda conclusión sería, hay muchas más leyes en contra de la violencia de género, no solamente la violencia familiar, sino la violencia de género, ¿no? Como la violencia política por razones de género, ¿no? Esa forma parte de la violencia de género. Y hay más programas y política pública con visión de género. Me parece que eso es algo que podemos concluir, pero mi tercera conclusión es, hay un aumento en la violencia de género, incrementándose la violencia extrema, que son los casos de feminicidio, ¿no? Entonces, esta conclusión, pues, me lleva a una gran pregunta. Si hoy tenemos mayores leyes en contra de la violencia hacia las mujeres, hoy tenemos la obligación de parte de las autoridades de realizar una política pública con perspectiva de género, ¿por qué sigue aumentando la violencia hacia estas en vez de disminuir? Esa es una pregunta que también forma parte de mis conclusiones y que se las quiero compartir. Termino mi presentación voy a dejar de presentar para preguntas, comentarios, dudas, reproches, desacuerdos. Adelante, Manuel. Gracias. Gracias, primero que todo, maestra Laura, por la conferencia. A mí me llamó la atención un punto que a lo mejor muchas veces no se toca, que usted lo mencionó, es el tema de la violencia de género, incluso dentro del ámbito religioso. Digo, tal vez no estamos muy habituados, sobre todo en las instituciones, a tocar estos puntos porque tal vez no nos concierne y la función va encaminada a proteger o tutelar derechos de la mujer, pero pues en el ámbito de nuestras competencias. Pero me llamó mucho la atención porque me quedé pensando hasta qué punto el Estado puede intervenir para regular que estos patrones de comportamiento patriarcal o estos estereotipos que someten a la mujer
o la interiorizan, puedan incluso erradicarse dentro de las prácticas religiosas. Entonces, se entraría en un conflicto entre el derecho a la libertad de creencias o hasta qué punto podría ser constitucional o convencionalmente válido que el Estado entrara a revisar en aras de proteger este derecho, porque el derecho a las creencias también es un derecho tutelado constitucionalmente, para que las instituciones religiosas trataran pues poco a poco de ir eliminando este tipo de prácticas que en la actualidad pues sigue vigente. Entonces, la pregunta está encaminada un poco más a ello, ¿no? ¿Pudiera el Estado intervenir o hasta qué punto podría intervenir o hasta qué punto es obligación del Estado también intervenir en el aspecto religioso a efecto de tutelar los derechos de la mujer? Muy bien. Si hay otra pregunta adelante o comentario para contestar varias, si es que hay. Si no hay, voy a contestarte, Manuel, Jesús Manuel. Fíjate que es una pregunta muy interesante y creo que el Estado mexicano desde Benito Juárez lo resolvió. Lo que pasa es que no lo hemos aplicado y tiene que ver con la laicidad. Somos un Estado laico. Y el Estado laico te dice, hay un respeto a las creencias religiosas. Cada quien puede profesar la religión que quiera o no quiera profesar la religión, ¿no? Esa es una libertad individual, pero el Estado tiene la obligación de tener una política pública basada en los derechos de las personas. Entonces, es un derecho de las personas profesar la religión que quieren. Y eso es lo que el Estado debe de garantizar. Y esto es importante porque hay una propuesta de algunos grupos conservadores, que yo así los llamo, hay otras personas que los llaman de otra manera, que han llevado propuestas de legislación, de legislar lo que llaman el PIN parental. ¿Qué significa eso? Significa no te metas con mis hijos y con la educación de mis hijos. Esa propuesta viene de España, ¿no? Y de grupos, por supuesto, muy conservadores, donde no quieren que el Estado enseñe educación sexual a sus hijos o a sus hijas. Y que los padres son los que les deben enseñar esa educación sexual de acuerdo a sus creencias religiosas. Hay una determinación ya de la Suprema Corte de Justicia sobre este tema. Lo llevaron a la Suprema Corte y la Suprema Corte determinó que el Estado mexicano tiene la obligación de impartir educación sexual a todos los niños y las niñas. De igual manera en escuelas privadas y públicas, porque antes del derecho de los padres, ¿no?, está el interés superior de la niñez. Y en este tema, el interés superior de la niñez es que debe de conocer y debe de saber todo lo relacionado con su sexualidad, porque de no hacerlo, tú expones a ese niño o esa niña precisamente a sufrir abuso sexual porque no sabe que es abuso sexual, porque no lo va a identificar como un abuso sexual. Entonces, también va a estar en una desventaja con relación a otros niños, ¿no?, que sí tengan educación sexual. Entonces, tú estarías violentando el derecho de los niños porque a fuerza de que sus padres le inculquen la educación sexual que ellos deseen, a ellos los ponen una desventaja y una vulneración de sus derechos. En ese sentido, pues la Corte prioriza derechos y dijo no,
sobre tu derecho de padre está el derecho al interés superior del niño. Y ese niño y esa niña tenemos, al igual que los demás niños y niñas, debemos de prepararlos para que no sean objeto de un posible abuso sexual. Entonces, creo que el Estado laico tiene que ser nuestro norte, ¿no? Porque la religión es un tema de conciencia personal, es un tema de una decisión de si tu religión no te permite, me voy a atrever a este ejemplo, si tu religión no te permite abortar, está bien, no lo hagas, ¿no? Eso es una decisión personal. Pero tu creencia religiosa, tu decisión personal, tú no la puedes llevar a las leyes. Porque entonces tu creencia religiosa la circunscribes a las leyes y entonces ya no somos un Estado laico. No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Y un Estado laico precisamente es respetar la religión que cada quien tenga, pero el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas. Y en ese sentido, la religión es yo siempre lo he dicho, y bueno, ahorita te voy a dar el nombre de un autor muy bueno, que te dice, es que el tema de lo ético y de lo moral es un tema de conciencia individual, es una práctica personal. Eso no se puede llevar, tu creencia religiosa no se puede llevar a un programa de gobierno ni a una legislación. Ese es un tema tuyo para ti, ¿no? Y el concepto de la moralidad, de lo bueno y lo malo, es un concepto tan subjetivo que no lo podemos generalizar, que para mí lo que es malo también lo va a ser para todos o para todas, ¿no? Es un tema de conciencia personal. Entonces, ya se mete mucho en los temas de ética, que ya no quiero entrarle yo, porque pero sí me parece importante que el norte es la laicidad y la priorización de derechos. Muchas gracias, maestra. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Se vale, ¿eh? Maestra Laura, fíjese que cuando estaba usted exponiendo la parte inicial de la historia, de esta imagen que nos llevaba a Roma, del origen del pater familia, me vino a la mente cómo el pater familia tenía dominio sobre todo su entorno familiar, ¿no? Esposa, hijos, cosas, en el mismo rango, ¿no? Y si la mujer enviudaba, la mujer pasaba a ser una persona desprotegida, una persona que tenía que, llegaba otro varón a tomarla como esposa, a salvarla, ¿verdad? De esa situación de inseguridad, de esa situación de no pertenecer a nadie, de darle un nombre, digamos, en sociedad para que valiera y volver a formar parte de un entorno de otro pater familia, ¿no? Pero finalmente, como era como la segunda esposa o como que había también niveles dentro de esas nupcias que rescataban a la mujer y a sus hijos en una situación de viudez, ¿no? Me acordé de esas historias que nos platicaban por allá en derecho romano, ¿no? De, de cómo cosificaban al entorno familiar, ¿no? Al resto de la familia. Y pues nuestro derecho tiene una influencia del derecho romano terrible, o sea, ¿no? Hay otro autor, se llama Pateman, habla del tema del
del incesto. Entonces, el incesto, la ley lo empezó a castigar porque llegaron a matar al padre, al agresor, ¿no? Para, según tutelar el derecho de las niñas o de las mujeres, ¿no? Víctimas del incesto. Pero entonces, resulta que Pateman dice, es que según tutelaron el derecho de la mujer en el tema del incesto, pero fue en realidad cómo protegieron a otros hombres de ser asesinados, ¿no? Es decir, las mujeres entraban a la tutela del derecho, pero siempre dependiendo de si estaban bajo la protección de un hombre. Si no estaban bajo la protección de un hombre, las mujeres no valían nada. Y claro, hoy el derecho pues ha cambiado, ¿no? Ya las mujeres, ya estamos dentro de las leyes de manera autónoma, no dependemos de la tutela de un hombre. Sin embargo, fíjense bien cómo el derecho, dicen, así lo dice Pateman, trae la sombra del género. Es decir, todavía en el derecho está este concepto de género atravesado. Tiene que ver con recientes modificaciones a las leyes. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el delito de estupro. El delito de estupro, si el agresor, o sea, el estuprador, se casaba con la víctima, el delito se borraba. Eso ya se cambió. Ahora, hace poquitos años, acaba de cambiar del Código Penal. Pero eso como el derecho, también las leyes, hay que verlas que no hay que verlas como neutras, porque sí tienen una carga de género. Sí la tienen. El delito de estupro ahorita pues, se me viene a la mente rápido, pero tiene que ver con eso. Entonces, ¿cómo casas al agresor con la víctima, no? Y esa es una forma de reparar el daño y es una forma en cómo el delito ya no opera. Proteges al agresor, proteges al varón y a la víctima no. A la víctima la condenas a vivir bajo la tutela de él. Entonces, sí es importante como cuando nosotros que trabajamos con las leyes podamos irlas identificando. Hay una sentencia, y ya es jurisprudencia, de la Suprema Corte de juzgar con perspectiva de género. Los tribunales tienen el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y te dice 6 pasos que tienes que hacer en esa sentencia para poder juzgar. Pero déjenme decirles que no es fácil, es una metodología. O sea, sí hay que entrenarse para poder juzgar con perspectiva de género, porque lo primero que tenemos que hacer los funcionarios públicos y las funcionarias es precisamente identificar si nosotros, como personas, estamos utilizando nuestro criterio, nuestros prejuicios, nuestros estereotipos a la hora de aplicar la ley. Y entonces la sentencia de la Suprema Corte, es jurisprudencia ya, es la 22-2016. La jurisprudencia de la Suprema Corte 22-2016. Esta jurisprudencia de la Suprema Corte te dice, tienes que identificar, son 6 pasos, pero tienes que identificar las relaciones de jerarquía entre el agresor y la víctima. Ese es el primer paso, ¿no? Que es su jefe, es su maestro, es su papá, es su esposo, es decir, ¿qué relación de jerarquía existe entre el agresor y la víctima? ¿No? Y tienes que valorar las pruebas sin estereotipos. Y valorar las pruebas sin estereotipos significa que uno primero tiene que identificar efectivamente qué es un estereotipo de género, ¿no? Entonces, esos 6 pasos yo sí se los recomiendo mucho.
está en la sentencia 22/2016 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque también es algo en lo que se basaron para hacer el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y es un tema muy amplio, este protocolo, pero es un paso importante en los casos de la impartición de justicia, tomarlo como el ABC de la revisión de nuestros casos. Y sí, es una carga muy, muy pesada que traemos toda una generación que nos antecede y que en este momento también somos la parte activa de creación, de participación como funcionarios y los creadores de las leyes. Y pues hay que adaptarnos, hay que renovarnos y con esa conciencia, ¿no? De que todo es perfectible en la creación de las leyes. Eh, y la conclusión a la que usted arriba, maestra, la de su pregunta de cómo existen, cómo existiendo aún más, todavía más leyes que tomar en cuenta, más protocolos, va en aumento la violencia. Sería como un contrasentido, pero también sería como eh, ¿cómo le pudiéramos llamar? Como una balanza en la que los mismos creadores de las leyes o estudiosos del derecho por, este, por la falta de eh, eh, perfilarse en la capacitación, en los términos de juzgar con perspectiva, omiten llevar esas leyes a la práctica. Entonces, ahí es donde vendría como ese desbalance o esa desproporción en cuanto existe más protección, sin embargo, parecen más desprotegidas las mujeres. ¿Verdad? Sí, de hecho, creo que la vez pasada les comenté, pues tenemos una alerta de género en el estado, ¿no? Precisamente por esos datos tan alarmantes de violencia hacia las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y lo interesante de este tema es que no es un tema ni de moda, ni es un tema de pleito, ni es un tema, o sea, es un tema que creo que, bien dices tú, que muchas, por supuesto, que podemos hacerlo, pero muchas personas nos hemos desconstruido y nos hemos vuelto como a construir a partir de estos conceptos de los derechos de igualdad, ¿no? A partir de los conceptos de los derechos de libertad. Y esto es fundamental, el tema de los derechos humanos, porque sin el tema de los derechos humanos sentimos que no tenemos como el piso, ¿no? Donde tenernos. Por ejemplo, yo les decía, la conferencia de Viena en el 91, que por primera vez considera la violencia hacia las mujeres como una violación a sus derechos humanos. A partir de eso se empezaron a crear muchas leyes, ¿no? La Ley General de Acceso a las Mujeres, que es una ley por excelencia para el tema de la violencia hacia las mujeres, es una ley que está fundamentada en tratados internacionales y que si uno revisa su redacción, haz de cuenta que estás tomando Belén do Pará y CEDAW y Viena juntos. Es decir, nuestras leyes, por supuesto, que también han estado ajustados a toda esta evolución de los derechos humanos a nivel internacional, y que tiene que ver con estas conferencias que yo les decía, CEDAW, Viena y Belén do Pará, fundamentalmente. Entonces, esta desconstrucción, ¿no? Sí se tiene que dar a partir del conocimiento. Y por eso, pues yo agradezco tanto el que me den esta oportunidad de compartirlos y también de ver que es una necesidad, el que no sea un simple discurso y que no sea una simple capacitación, porque hay que dar la capacitación. No, de verdad que tiene más de fondo, de importancia, porque también de lo que un funcionario o funcionaria haga, depende incluso la vida de una mujer, incluso. Y eso es importante visualizarlo
porque entonces creo que en ese momento le daremos la importancia a la aplicabilidad de las leyes. Definitivo, maestra. Y pues será usted una aliada permanente de esta Unidad de Derechos Humanos y Género del Tribunal de Justicia Electoral, invitada permanente, maestra. Una excelente exposición. Gracias. Un tema pues que no tiene inacabado, seguirá aportando mayores vértices para trabajar en ellos. Y pues agradecerle, maestra, si no hay mayor participación de los compañeros, agradecerle pues la espera por todas estas fallas técnicas que tuvimos, pero que bueno, bien valieron la pena por esta excelente conferencia, charla que nos da usted, y sobre todo esa experiencia que usted misma ha ido construyendo, como lo comenta, construyendo, adquiriendo nuevos conocimientos y pues reestructurando muchas veces las pilares institucionales que nos dieron formación académica, ¿no? Muchísimas gracias. Esperamos contar con su presencia y sus aportes de conocimiento en posteriores conferencias. Así que esté preparada, maestra, a seguir siendo nuestra invitada. Ay, pues yo encantada y agradecida. Y le quiero pedir nada más un dato para la formalidad. Necesitamos la foto. Claro que sí. Vamos Pero, a pedirle a todos los compañeros que enciendan su por favor, cámara. a ver si todavía está por ahí la magistrada. Sí, ahí está la magistrada. Claro que Sí, sí. maestra, muchas gracias, muy amable. Le agradecemos mucho su plática. Como dice la licenciada Rosa María, la vamos a estar molestando y ojalá nos acompañe en el transcurso y en el camino de ese tribunal. Siempre las aportaciones que nos ha hecho nos hacen crecer, nos hacen pensar y razonar sobre situaciones que uno tal vez no tiene tan a la mano. Le agradecemos mucho, la vamos a estar molestando. Ay, no se preocupe. Y nuevamente, muchas gracias por su paciencia con estos problemas de técnicos. Desafortunadamente, pues le digo, tuvimos que grabarlo. Teníamos mucha participación de diferentes dependencias de que querían estar atentas a su conferencia. Afortunadamente va a quedar grabado, así que le agradecemos mucho, maestra, y pues la fotografía. Pues la foto. Entonces, muy bien. Sonreímos todos, por favor. Aunque sea con el cubreboca. Una, ¿Listos? dos. Listo. Muy bien. Muy bien. Pues, ¿ya tomó la foto, maestra? Listo. Perfecto. Ya está. Pues muchísimas gracias a los compañeros y a la magistrada por su presencia, y a la maestra Laura, ya forma parte de nuestro equipo aquí en el tribunal, que nos seguirá Con todo gusto. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gusto.